otra distribución continua. Es que les traigo esta presentación. Dentro del orden de las importancias, vimos que la distribución normal es la más importante. Si me dicen, pongan el escalafón, la segunda distribución continua más importante se llama esta. Se llama la distribución T de Student. Bien, dice un poco la historia que esta distribución fue, algunos dicen que es una tesis, otros dicen que fue un trabajo. Lo único que más o menos se ponen de acuerdo es que el seudónimo de la persona que diseñó esta distribución fue ese seudónimo de El Estudiante. Y entonces la estadística, en honor a ese seudónimo que se utilizó, la conoce así, la distribución T de Student. ¿Sí? Alguien, me imagino que algún atrevido habrá traducido la distribución T de Estudiante, pero es mejor dejarlo así porque fue utilizado como un seudónimo. O sea que la distribución T de Student. La distribución T de Student es importante para la estadística debido a la gran cantidad de usos en la construcción de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. O sea que también es una prueba que se utiliza como la normal en construir intervalos y es construir pruebas de hipótesis. Adicionalmente, reemplaza la distribución normal cuando trabajamos con muestras pequeñas. Hay algunos que se atreven a decir que esta es la normal chiquita. Esta es la hermanita o la hermanita pequeña de la normal. Hay algunos que se atreven a hacer los comentarios, válidos también. Ojo, la palabra clave de esta distribución en la mayoría de los libros la notación es la misma, con la letra V. Y se llaman grados de libertad, que van asociados al número de observaciones. Entonces vamos a ver que la palabra clave son los grados de libertad y que va asociado con el número de observaciones o tamaño de muestra. Muy bien, veamos la gráfica. ¿Qué nos llama la atención la gráfica? Bien, la gráfica roja corresponde a una distribución T de Student con un grado de libertad. Por decir algo, la verde sería la gráfica de una distribución T de Student con 8 grados de libertad. Eso quiere decir, y la negra sería la normal. ¿Qué decimos de ahí? Anticipando un poco a lo que nos va a mostrar la presentación, que a medida que se aumentan los grados de libertad, la distribución T de Student se aproxima a la normal. O sea que podemos aproximar la normal, se puede aproximar la distribución T de Student a la normal cuando los grados de libertad son bastante grandes. Muy bien, veamos pues también otra característica. Miren en qué punto es el valor más alto, abajo. ¿En qué valor? Se fijan en eso y eso nos lo va a decir la lectura. Dice así. De la gráfica destacamos los siguientes aspectos. Uno, que es una curva simétrica alrededor de su valor esperado. Su valor esperado es 0. Miren que en el punto máximo, si ustedes se fijan en el eje de las X, el valor es 0. Su valor esperado es 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que la mitad de las probabilidades están en valores positivos y la mitad de las probabilidades está en valores negativos. Tercera,
a medida que los grados de libertad V aumenta, la distribución T de student se aproxima a la distribución normal. Ya lo vimos. A medida que vamos aumentando de valores, se va acercando a la negra. Y la negra es la distribución normal. Normal 0,1, o sea, la estandarizada. Aclaremos. Y por cultura general, su varianza se calcula de la siguiente manera. Es V sobre V menos 2. Solamente es válido para grados de libertad mayor que 2. ¿Por qué? Porque si es 1, nos daría una varianza negativa. Si yo reemplazo esa varianza, espere, pues yo les doy el ejemplo con el tablero. ¿Qué pasa si tenemos un grado de libertad? Si V es 1, y yo voy a calcular la varianza, y me dicen que la varianza es V sobre V menos 2, ¿qué pasa si reemplazo por 1? Digo 1 sobre 1 menos 2 y nos daría 1 sobre menos 1 negativo menos 1. Una varianza nunca puede ser negativa, muchachos, para que sepan. Las varianzas no pueden ser negativas. Entonces, por eso es que esto no se puede. ¿Y qué pasa si tenemos 2 grados de libertad? Al reemplazar la varianza, 2 sobre 2 menos 2 me da 2 sobre 0. Ustedes saben que esto es indeterminado. Bien, escribí mal indeterminado. Es indeterminado. Entonces, esto tampoco puede suceder. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por eso es que el requisito es que la varianza es solamente aplicable si los grados de libertad son mayores que 2. Ya mayores que 2 nos garantizan que no da indeterminado ni tampoco da negativo. ¿Listo? Muy bien. Simplemente pues es una ampliación a esa definición de la varianza. Este es un ejemplo de una tabla de la distribución T de student. La tabla acá, serían este 1, 2, 3, 4, 5, 6 que les muestro acá al lado izquierdo son los grados de libertad. Entonces, en esta tabla, esta es una tabla física. En esta tabla física nos dicen que son 10 grados de libertad y una probabilidad del 5%. Entonces, simplemente uno se ubica. ¿Dónde está el 5% acá? En esta columna negra que se tiene acá, subrayada, resaltada, del punto 0,5, y 10 grados de libertad. Entonces, el valor que coincide fila con la columna es 1.8125. Realmente en esta tabla no nos dan las probabilidades, nos dan es el valor de X. O sea que por eso es que se llama la distribución inversa de la student. En Excel se llama la distribución inversa de la student. Cuando buscamos en una tabla de la student, nos da el valor de X, para que ustedes sepan. No, la probabilidad no la tienen que dar de manera anticipada. Entonces, miremos así. Otra característica importante. Generalmente las tablas físicas están construidas para valores mayores o iguales y nos ofrecen el valor de X. O sea que ese 1.812 es realmente el valor de X.
Y lo que nos está diciendo es que por encima de ese punto hay una probabilidad del 5%. Entonces, a diferencia de todas las tablas que hemos venido trabajando, esta tabla está construida para valores mayores o iguales. Ese punto que nos da la tabla, que es X, nos está diciendo que a partir de ese valor hacia arriba o hacia abajo, porque son simétricas, está el porcentaje que hemos definido de manera anticipada. Sigamos. Vamos a buscar en la tabla el T de punto 025, 5 grados de libertad. Entonces vuelvo y repito. Ahí ya les voy a ayudar con la tabla, con el tablero. Nos están pidiendo la probabilidad. No es la probabilidad, nos están pidiendo el valor de la T para una probabilidad. Esta es la probabilidad, o sea que ya en esta distribución T, la probabilidad la tenemos que conocer de manera anticipada. Y 5 grados de libertad. Entonces, vamos a buscarlo en la tabla. En la columna tenemos que, perdón, en esta primera columna están los grados de libertad. O sea que vamos a mirar en la tabla, nos vamos a fijar en la fila del 5. Y acá vienen las probabilidades. Y nos vamos a ubicar en la columna de la probabilidad de 0.025. Entonces, el valor que corresponde a esa fila del 5 y columna del 0.025 es el dato de X que vamos a buscar. Ese dato de X, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que a partir de ese X hacia arriba tenemos una probabilidad del 2.5%. Si estamos buscando el valor positivo. Si estamos buscando el valor negativo, quiere decir que a partir de el menos X, el valor que nos da la tabla, pero negativo, hay una probabilidad por debajo del 2.5%. Vamos a buscarlo en la tabla. En la tabla física, para que nos acostumbremos a manejar la tabla física. La física. Entonces, lo que yo les estaba invitando, ubiquémonos en la fila 5, columna 0.025. Nos está diciendo que el valor es 2.5706. 2.5006. Eso quiere decir que en el tablero 2.5706. Eso quiere decir que acá este valor de X es 2.5706. O sea, por encima del 2.5006 tenemos una probabilidad del 2.5. Y por el contrario, de forma negativa, menos 2.5706, por debajo de ese valor tenemos una probabilidad del 2.5%. Así se maneja la tabla de la T de estudio. Entonces, vuelvo, repito, no nos dan las probabilidades, nos dan es el valor de X. La probabilidad nos la tienen que dar de manera anticipada. ¿Sí? El 0.025 sería la probabilidad. Y esto son los grados de libertad. Así es. Muy bien, sigamos con la presentación.
porque falta lo más importante, que es el uso. Realmente la tabla no es... Ah, pero yo para qué me devuelvo acá. Es la presentación. Entonces, ya tenemos acá. Miren que el valor 2.57. Ese es el valor de X, donde por encima de este valor tenemos una probabilidad de 2.5%. A veces nos piden de esa manera el valor negativo de la T. Ojo, la tabla siempre nos va a dar el valor positivo. Simplemente el valor que buscamos en la tabla de manera positiva, simplemente le ponemos en negativo. Para una probabilidad del 1% y 7 grados de libertad, ese valor es 2.998. Veámoslo. Es 7.01. Bien, espérate un momentico, yo miro. Sí, 7.01. 7.01. Miren, pues que no sé si lo alcanza a señalar con el cursor, 2.9980. Ese es el valor que tenemos. En la fila 7, columna del 0.01, corresponde a 2.9980. Pero nos lo están pidiendo de forma negativa. Entonces, ese es el valor de X, donde por debajo de este valor tenemos una probabilidad del 1%. Simplemente recuerden que la curva es simétrica alrededor de 0. Por eso podemos pasar de positivos a negativos. Muy bien. Como se mencionó al principio, la distribución T-de-Student se utiliza para construir intervalos y pruebas de hipótesis. Veamos a continuación un ejemplo. O sea, esto se utiliza especialmente para esos temas: intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Dice así: la compañía Rutter empaca su aserrín de pino en bolsas de 50 libras. Desde hace tiempo, el departamento de producción informa que la distribución de los pesos se rige por una distribución normal. Ustedes dirán, profe, pero es normal y estamos viendo la T-Student. Tranquilo. Pero se sospecha que el peso no es de 50 libras. O sea, se está sospechando que las bolsas que se están llenando no es de 50 libras. Al final de cada día, el amigo Jeff Rutter, gerente de producción, pesa 12 bolsas y calcula el peso medio de la muestra. Los datos de hoy fueron los siguientes. Ahí tenemos esos datos: 45.6, 47.7, 47.6. Esos son pesos de las bolsas. En libras: 46.3, 46.2, 47.4, 49.2, 55.8, 47.5, 48.1, 47.8 y 48. Nos dice: A. Construye un intervalo de confianza del 95% para el peso promedio de la bolsa. Entonces, miren la pregunta. Vamos a construir un intervalo de confianza para la media del peso de la bolsa. Entonces, vamos a ver que este intervalo se llama así. Vamos a hablar de el intervalo. Ojo. Vamos a hablar del intervalo de confianza. De confianza. De confianza. Cada intervalo de confianza debe tener un objetivo. ¿Para quién? Para la señora.
Estás compartiendo pantalla. Sí, estoy compartiendo pantalla. ¿Podrías volver a compartir otra vez? Es que a mí se me quedó tildado. Esperemos pues que no nos vaya a hacer lo que nos hizo en estos días, que fue a compartir pantalla nuevamente y se quedó. Ahí estoy nuevamente compartiendo la pantalla. Ya, profe, gracias. Entonces vuelvo y repito. Cada intervalo tiene un objetivo. Entonces, esto se llama intervalo de confianza para la media. Ese es el objetivo. Y tiene condiciones. Entonces, ¿cuándo? Este sería el objetivo. El objetivo que vamos a trabajar es un intervalo para la media. Y tiene condiciones. ¿Cuándo? La desviación o cuando la varianza es desconocida. Entonces, este es el intervalo que vamos a ver de ejemplo. Vuelvo y repito, no vamos a hablar pues de todos los intervalos que tiene la T, porque eso da tema para estadística inferencial, un capítulo que se llama intervalos de confianza. Este es uno de los temas de estadística inferencial, un capítulo. Son vemos como 12 intervalos, pero hoy vamos a traer uno de los más utilizados. Intervalo de confianza para la media, ese es el objetivo. Cuando la varianza es desconocida, esa es la condición. Vamos a ver que para una distribución normal, el intervalo de confianza, cuando la muestra es pequeña, se trabaja con la distribución T de Student. Recuerden que lo que yo les dije, la distribución T de Student reemplaza a la normal cuando las muestras son pequeñas. En este caso tenemos 12 bolsas de acerrín. Y vamos a ver qué pasos hay que hacer para construir el intervalo de confianza. No son muchos, afortunadamente, no son nada del otro mundo. Es un tema muy fácil. Vamos a ver entonces los pasos. El primer paso, ya nos dieron los datos. Vamos a ver que la segunda pregunta. ¿Puede concluir que el peso medio de las bolsas es diferente a 50 libras? Utilice el intervalo de confianza para realizar esta prueba. Entonces, este ejercicio es muy interesante porque nos dice, hay que construir un intervalo y hay que hacer una prueba. Dice así, para construir el intervalo de confianza para el peso promedio, o sea, para la media de las bolsas, tenemos que seguir los siguientes pasos. Primer paso, fácil. Hay que encontrar la media y la desviación muestral con las observaciones que tenemos. Entonces recuerden que en Excel simplemente podemos ingresar esto en Excel para que nos quede fácil. Ingresamos estos datos en Excel y con medio de la fórmula promedio tenemos la media. Ya tenemos el primer resultado. El peso promedio de las bolsas de la muestra son 48.1 libras. Entonces sí hay como sospecha de que no están pesando 50 libras, como que las están llenando de manera irregular, no están cumpliendo con la especificación. Bien, recuerden que tenemos que calcular la media y, ojo, la desviación estándar muestral. Con la función en Excel dbes.m. Recuerden que aquí tenemos dos opciones, M o P, pero acá la función es con M. Encontramos la desviación estándar muestral. O sea que, ¿qué hicimos? Metimos los datos en Excel, utilizamos esa función dbes.m y nos dio que la desviación
es 2.61. Entonces tengamos presente que ese primer paso es fácil. Con la ayuda de Excel se puede obtener muy fácil. Muy bien, con esas dos funciones. Segundo paso, hallamos el valor T de la tabla T alfa medios n-1 asociado a la confiabilidad del intervalo y al número de observaciones. Entonces acá la palabra clave es confiabilidad. Nos dicen que el intervalo que queremos es de una confiabilidad del 95%. Generalmente todos los intervalos se manejan confiabilidades por encima del 90%. Entonces vamos del 90 hasta el 99%. Sí. ¿Por qué no mostraste cómo se ponían los datos en Excel? Ahorita hacemos un ejercicio, tranquilo. Bueno. Ahorita hacemos otro ejercicio. ¿Sí? Ahorita hacemos un ejercicio desde ya en Excel, la hacemos con otros datos. Listo. Entonces, volvamos a esta parte importante. El segundo paso es que vamos a trabajar, vamos a tener que hallar un valor de la tabla. Acá vamos a tener que tener en cuenta una cosa, va a ser distinto cómo se encuentra en una tabla física y cómo se encuentra en la tabla de Excel. Oh, muy importante eso. Dice, hallamos el valor de la tabla de T alfa medios n-1 asociado a la confiabilidad del intervalo y al número de observaciones. En este caso nos señala que el intervalo de confianza es del 95%. Entonces es muy importante esta definición de confiabilidad. El porcentaje de confiabilidad se define como 1 menos alfa. En este caso, 0.95 es 1 menos alfa. Hay que despejar alfa. Entonces, alfa, si lo despejo, va a ser 1 menos 0.95. O sea, nuestro alfa es de 0.5. Muy bien. Si vamos a buscar en una tabla física, tenemos que hallar como T de alfa medios n-1. Ojo, en una tabla física sería T de alfa medios n-1. Luego, en este caso, T sería 0.05 dividido 2 y n-1 sería 12 menos 1. Tenemos que buscar en la tabla de T de 0.025, 11. Vamos a mirar si nuestra pequeña tabla trae este resultado. No me acuerdo si nuestra pequeña tabla... Ah, sí, ahí está. Miren. En la última fila está 11. Y en la columna del 0.025, si ustedes recorren la última fila y llegan hasta la columna del 0.025, ahí está el valor del 2.201. Entonces miren pues que no hay ningún misterio. ¿Cómo se busca? Entonces repasemos esta parte. Empezamos con la confiabilidad. Si quieren, entonces vamos a hacerlo con el tablet. Entonces miren acá muy importante. Nos dan una confiabilidad en la definición. Nos dicen que queremos encontrar un intervalo con una confiabilidad del 95%. Ya sabemos que la confiabilidad es 1 menos alfa. O sea que 0.95 es 1 menos alfa. Despejando alfa nos da 0.05. Pero nos dicen que hay que buscar el valor de T de alfa medios n-1. Es por eso que vamos a buscar en la tabla física el valor de ¿qué es alfa medios? 0.05 sobre 2.
nos da 0.025. Entonces, por eso es que buscamos en la tabla de 2.5, 0.025 y n-1. Recuerde que son 12 bolsas. Le restamos 1, nos da 11. Y ya vimos que el valor que encontramos en la tabla es 2.01. Muy bien. Vamos a ver cómo se encuentra si utilizamos directamente la función de Excel, ojo, y cómo vamos a utilizar nuestra tabla de Excel. Son dos cosas distintas. Muy bien, no sé por qué, aquí pues les cuento, es una inquietud que tengo, no sé por qué en la función de Excel, si lo vamos a buscar con la ayuda de la función de Excel, aclaro, correspondiente, tenemos que ingresar de la siguiente manera. Ojo, esto es ya directamente utilizando la función de Excel. La función de Excel se llama district.t.inv de inversa, pero no le ingresamos medios, sino el valor de alfa. n-1. Ojo, en este caso, si vamos a utilizar la función directa del Excel, no se trabaja con alfa, medios, sino con alfa. Por la razón, no sé. No sé por qué estos magos hicieron eso. Sinceramente les digo, no sé. Luego, en este caso, si queremos encontrar este valor en Excel, sería 2.01. Les voy a compartir esto en el archivo de Excel y en nuestra tabla de Excel, para que vean la diferencia. Bien. ¿Dónde está nuestra distribución TDStudio? Acá, abajo, en la distribución uniforme continua. Muy bien. Vamos a mirar primero cómo calcularíamos nosotros con la función. Ojo, si yo fuera a hacer la función, tengo que decirle, me puse como muy en un extremo, pero vamos a hacerlo como más en otra parte, más al centro. Vamos a ubicarnos acá. Entonces, vamos a mirar. La función se llama district. T. Punto. Inversa. ¿Qué nos pide? La probabilidad. Dijimos que acá es con el alfa. 0.05. Punto y coma. 11. Y la respuesta, redondeándola, obviamente, a 3 decimales o a 4 decimales, vamos a redondearla a 4 decimales para que se vea más cercano a lo que nosotros tuvimos. Ahí está, 2.201. Eso, vuelvo y repito, si aplicamos la función de Excel. Pero bien, yo les cuento que en nuestro archivo de Excel ya eso está corregido. O sea que acá no tienen que hacer maromas. Simplemente tienen que ingresar 11 grados de libertad y automáticamente le correcto que había que buscar en la tabla. 2.201. ¿Cómo lo hice? Muy sencillo. Si yo sé que el valor que para Excel no es la mitad, simplemente el valor que nos dan lo multiplico por 2. No sé por qué, vuelvo, repito, no sé en qué diablos hicieron los amigos de Microsoft para definir esto. No sé por qué lo hicieron. Mejor dicho, yo le pienso y no sé cuál es la razón para que estos hagan esa función así. Listo, muy bien. Lo aprobaron, lo hicieron, pero tienen esa irregularidad.
el valor directo no aparece, no coincide con el valor de las tablas físicas. Es la mitad. Listo. Entonces simplemente se soluciona multiplicándolo por 2. Y así el valor coincide con las tablas físicas. Pero listo, ya saben que nuestro archivo ya está corregido. Simplemente es muy fácil llegar a encontrar la tabla T. Simplemente hay que cambiar los grados de libertad y automáticamente él les da. Si ustedes me dicen, profe, y si nos están preguntando un valor de alfa que no está en la tabla, ¿cuál es la recomendación? Ejemplo, que sea del 3%. Simplemente pueden cambiar acá el punto 2 por el punto 3 y ahí automáticamente les da la probabilidad. Pero vuelvo otra vez al punto 0,2. Pero miren pues que se puede hacer. Muy bien. Sigamos con la presentación. Este valor entonces de la tabla. Ya sabemos en la tabla física cómo buscarla. Ya sabemos que si vamos a utilizar la función de Excel, hay que trabajar con alfa. Si vamos a manejar la tabla de Excel, no hay ningún problema. Se busca como la tabla física. Veamos entonces el paso 3. ¿Cómo encontramos el intervalo de confianza? Todo intervalo de confianza tiene un límite inferior y tiene un límite superior. ¿Cuáles son las fórmulas? Ojo pues, copien bien las fórmulas. ¿Qué nos dice? El límite inferior nos dice, es el valor de la media muestral, 48.1 libras. Vamos a ver que la reemplazamos ahí. Menos el valor de la tabla que acabamos de encontrar. ¿Que multiplica a quién? A la desviación muestral. Y esa desviación muestral es dividida sobre la raíz de n, el tamaño de la muestra. En el límite inferior, ustedes se dan cuenta que se resta esta cantidad. En el límite superior, se suma esa misma cantidad. Es fácil. Acá se resta esta cantidad, acá se suma. Y así tenemos los dos límites. Fácil. Bien. Acuérdense que yo les mando esta presentación. Ahí les queda la fórmula en la presentación para que lo tengan presente. Luego en este ejemplo, ¿qué nos queda? El límite inferior es la media. Recuerden que las bolsas tuvieron un peso de 48.1. El valor de la tabla que encontramos fue 2.201 por la desviación que encontramos que es 2.61 sobre la raíz del tamaño de muestra que son 12. Haciendo operaciones, esto nos da 1.66 y nos está diciendo que el límite inferior sería de 46.44 libras. Veamos el límite superior. Si acá le restamos 1.66, simplemente acá le sumamos el 1.66 y nos dio 49.76 libras. ¿Cómo se interpreta este intervalo? Siempre empezamos con el mismo cuento. ¿Con qué confiabilidad estamos trabajando? Con una confiabilidad del 95%. ¿De qué estamos interesados? En el peso promedio de las bolsas. Entonces decimos, con una confiabilidad del 95%, el peso promedio de las bolsas se encuentra entre 46.44 libras y 49.76 libras. Entonces miren que el intervalo no tiene ningún misterio. Son 3 pasos. El primero, encontrar la media de la desviación. El segundo, encontrar el valor de la tabla que cumple la confiabilidad y el tamaño de observaciones. El tercero,
aplicar estas fórmulas. Y ya, simplemente hacer operaciones e interpretar. Bien, ahora viene lo interesante. ¿Para qué nos sirve un intervalo? Para hacer pruebas de hipótesis. Si hay una de las cosas que nos sirve la estadística y de las cosas que uno de los grandes usos que tiene la estadística es probar hipótesis. Probar lo que uno piensa, ¿sí? Si es verdad o no. Bien. La pregunta B es, ¿puede concluir el amigo Rutter que el peso medio de las bolsas es diferente a 50 libras? Vamos a utilizar el intervalo de confianza para realizar esta prueba. O sea, los intervalos de confianza se pueden utilizar para ciertas pruebas. Ojo, aclaro, ciertas pruebas. No todas las pruebas, ciertas pruebas. Otro uso importante es que este intervalo de confianza nos permite realizar pruebas de hipótesis sobre el valor de la media. Para realizar la prueba de hipótesis, en primera instancia, debemos plantear lo más importante, las hipótesis. Muy bien. Siempre que vamos a hacer una prueba de hipótesis, se tiene que plantear siempre dos hipótesis. La primera hipótesis se llama la hipótesis nula, conocida también para simplificar como H sub 0. Nos dice que el peso es igual a 50 libras. Siempre la hipótesis nula siempre será igual al valor de probar. O sea, la hipótesis nula siempre es igual al valor que vamos a probar. En este ejemplo, ¿qué estamos diciendo? Que el peso promedio de las bolsas es igual a 50 libras. Esa es la pregunta que nos hicieron. ¿Será que el peso de las bolsas es igual a 50 libras? Entonces recuerden que la hipótesis nula siempre es igual. Y muy importante, plantear las hipótesis en el contexto del problema. Porque si no planteamos bien las hipótesis, vamos a concluir mal. Por eso es muy importante este paso, el de plantear correctamente las hipótesis. Entonces vuelvo y repito, la hipótesis nula siempre va a ser igual. Y en este ejemplo nos están diciendo que el peso promedio de las bolsas es igual a 50 libras. Versus, me adelanté, nuestra hipótesis alternativa en este capítulo, en este curso, siempre va a ser diferente. Aclaración, en estadística inferencial, si hacemos pruebas diferentes, pero en este capítulo, en nuestra aplicación, siempre va a ser la misma, diferente. Eso es fácil, igual versus diferente. Hipótesis alternativa, H1. Nos está indicando que el peso promedio es diferente de 50 libras. El peso promedio de las bolsas es diferente a 50 libras. Muy sencillo. Listo, planteamos las hipótesis. Segundo, definimos las zonas de aceptación. Estas zonas de aceptación las vamos a construir con la ayuda del intervalo de confianza. Pueden ver que ustedes que acá a la izquierda, este 46.44, ¿de dónde lo sacamos? Fue el límite inferior que obtuvimos para la media. Y esta otra barrera que tenemos acá está construida con el límite superior. ¿De dónde salió este 46? Es el límite superior que obtuvimos para la media. Entre los dos límites decimos que aceptamos H sub 0. Por encima del límite superior se acepta H sub 1 y por debajo del límite inferior se acepta H sub 1. O sea que los límites nos dicen
¿Dónde se acepta H sub 0? ¿Dónde se acepta H sub 1? Recuerden un dato importante. Estamos probando que la media es de 50 libras. Este valor de 50 libras es fácil mirar que está por encima del límite superior. Entonces, por eso vamos a aceptar H sub 1. Pero en la siguiente nos dice muy fácil. ¿Cuándo se acepta H sub 0? Muy fácil. Cuando el valor a probar de la media cae dentro del intervalo. Si nos hubieran dicho, pruebe que el peso promedio de las bolsas hubiera sido 49 libras. Miren que 49 libras está dentro del intervalo. Hubiéramos podido decir que el peso promedio de las bolsas es de 49 libras. ¿Por qué? Porque el 49 está dentro del intervalo. Entonces la pregunta, vuelvo y repito otra vez la afirmación. ¿Cuándo se acepta H sub 0? Cuando el valor a probar de la media cae dentro del intervalo. ¿Cuándo se acepta H sub 1? Cuando el valor a probar de la media cae por fuera del intervalo. El valor a probar fueron 50 libras. Está por fuera del intervalo. Por eso fue que aceptamos H sub 1. Entonces ahí nos dice, en este ejemplo aceptamos H sub 1. ¿Y cuál era la hipótesis de H sub 1? Que el peso promedio de las bolsas es diferente de 50 libras. Vamos entonces a hacer otro ejercicio de este taller que creo que no se los he enviado, pero se los voy a enviar y no sé dónde estoy. Muy bien. Vamos entonces a hacer un ejercicio de este taller que se los voy a enviar. Ese uno fue por ahora el primero que está en el taller. Esa presentación se hizo con ese primer ejemplo. Vamos a mirar este que dice el... Me gusta el 4. Este. Dice. Pero necesitamos uno para calcular los datos. Para calcular, pero pronto lo hacemos más. Bien. Este dice, vamos a hacer este más pequeño. Las 10 acciones. Ese está larguito. Dice, las ganancias por acción para 10 acciones. Profe, se le está escuchando mal. Listo. Bien. Vamos a hacer el 15 porque nos va a servir para probar hipótesis. Vamos a hacer esto. Dice, se registró una muestra de 22 por parte de comités de acción política para los fondos de campaña del Congreso. Ayer también se eligieron alcaldes. Y ahí están los valores. Nos dieron los valores y tenemos 22. Nos dice, calcule calcule el intervalo de confianza del 90% para estimar la donación promedio realizada por los comités de acciones políticas. Bien, la pregunta B lo vamos a resolver en la próxima clase. Muy bien. Entonces vuelvo y repito porque aquí no me estamos dando problemas de señal. Entonces, ojo pues. Se registró una muestra de 22 donaciones. Ahí tenemos los valores de las donaciones. Vamos a responder primero la pregunta A. Calcule el intervalo de confianza del 90% para estimar la donación promedio, para la clave promedio, realizada por los comités de acciones políticas. E interprete.
La pregunta B, vuelvo y repito, la vamos a responder en la próxima clase. Esa es otra cosa muy distinta. Pero leámosla. Encuentre el intervalo de confianza para la desviación estándar. No nos están diciendo para el promedio, sino para la desviación estándar de las donaciones. C. Se puede afirmar con una confiabilidad del 95% que la donación promedio recibida es de $11.500. Vamos a hacer entonces la pregunta A y C de este ejercicio. Me voy a tomar el atrevimiento de copiar esto y llevarlos a un archivo de Excel. Vamos a llevarlo a un archivo de Excel. El único que tengo abierto por el momento, no sé, creo que es el de las tablas. Vámonos para ese archivo. Vamos a abrir una hoja por acá. Vean acá, aquí están los datos. Vea. Bien, ya lo tenía por aquí. Gracias a Dios. Dice así, volvamos a mirar. Se registró una muestra de 22 donaciones por parte del Comité de Acción Política para los fondos de las campañas del Congreso en miles de dólares. Acá están los en fila, ¿sí? Acá están los valores. Y acá nos dice, calcule el intervalo de confianza del 90% para estimar la donación promedio. Dice, vamos a calcular el intervalo de confianza del 90%. Entonces vamos a repasar los pasos, jóvenes. Primero, acá están los datos. Recuerden que tenemos miremos. Si tenemos las 22 donaciones ahí matriculadas, vamos a chequear. Recuerden que con la función contar, yo puedo determinar que N son 22 donaciones. Importante dato. Ahora la pregunta es, vamos a calcular la donación promedio. Entonces tenemos que encontrar la media. Dijimos en el archivo utilizamos la función promedio. Y cogemos todos los datos. Ahí tenemos la donación. ¿De cuánto ha sido la donación promedio? Ojo, después podemos la donación promedio ha sido de $12.640. Entonces, serían $12.640. Recuerden que esto está en miles. En miles. Nos lo dicen que están en miles. O sea que la donación promedio ha sido de $12.640. Ya tenemos la donación promedio, la media. Bien, recuerden que lo otro, tenemos que calcular la desviación estándar muestral, es conocida como SX. Vamos a calcularla. ¿Qué dijimos? Utilice la función debes.m.
Vemos los resultados. Es muy fácil en Excel. Y no nos vamos a llenar mucho de valores. Trabajemos 2 decimales. Con 2 decimales. Póngale 3 decimales, pues. ¿Qué nos está diciendo acá? Que la desviación... Ah, esto es dólares. Pero esto es en miles. O sea que la desviación estándar de las donaciones sería, recuerde que esto está en miles, de 2.011 dólares. ¿Sí? 2.011 dólares. Muy bien. Primer paso. Si queremos calcular el intervalo de confianza, dijimos que hay que encontrar la media y tenemos que encontrar la desviación. Bien, ahora la pregunta es, la primera, calcula el intervalo de confianza del 90% para estimar la donación promedio realizada por los diferentes comités de acciones políticas. Entonces, jóvenes, la confiabilidad no la dan. Yo les dije, la confiabilidad generalmente es un valor que supera el 90%. 90%. Recuerden que la confiabilidad, dijimos que la confiabilidad es igual a 1 menos alfa. 1 menos alfa. Entonces, en este caso, ¿cuánto nos da alfa? Alfa sería igual a 1 menos 0.90. Entonces, volvemos a repetir. La confiabilidad es del 90%. Recuerden una cosa importante. La confiabilidad es 1 menos alfa. No se les olvide esto. Luego, alfa es igual a 1 menos el porcentaje de confiabilidad. En este caso, alfa es 1 menos 0.90 y alfa es 0.10. Recuerden que el segundo paso es que tenemos que hallar el valor de T alfa medios y N menos 1. Era el segundo paso. Si alfa vale 0.10, alfa medios no tienen nada de raro, que es 0.10 dividido 2. Y eso nos da que es 0.05. ¿Y cuánto vale N? 2. ¿Cuánto vale N menos 1? 21. Entonces, ¿cuál es el valor que tenemos que buscar en la tabla? Ojo, el valor que tenemos que buscar en la tabla sería en este caso T de alfa medios 0.05. Grados de libertad N menos 1, 21. Este es el valor que tenemos que buscar en la tabla. Vamos a buscarlo en la tabla, nuestra tabla de Excel, que vamos a contar para en este caso. Simplemente recuerden cuántos grados de libertad son, 21. Y nuestro alfa, 0.10.
0.05. Entonces vamos a la tabla donde dice normal. Y bajo de la uniforme continua nos trae la distribución T estudio. Y si tenemos que colocar los grados, que es 21. .05 lo acá de lo que necesito. Este va a 0.721. Listo, fácil, no tiene ningún misterio. Entonces, volvamos, yo porque me salí, vamos otra vez a la vez. Simplemente vámonos para donde estábamos, en la hoja 2. Entonces, el valor que nos están pidiendo, que es de T, 0.05 grados de libertad, perdón, 21 grados de libertad, dijimos que era entonces, este fue el valor que encontramos, 1.721. Ahora vamos a encontrar los límites. Recuerden, los límites. Vamos a encontrar el límite inferior. Vamos a hacerlo pues en el tablero más fácil. Llevamos los datos. Ya tenemos el valor de T. Tenemos el valor de la media. Las donaciones son 12.64. Y una desviación de 2.011. Entonces, vamos a hacer los en el tablero y la presentación. Hacemos al tablero para no. Más fácil. ¿Qué dijimos? Vamos a calcular los límites. El límite inferior nos dice que la fórmula es la media menos el valor de la tabla que multiplica a la desviación dividido sobre la raíz de n. Reemplacemos. ¿De cuánto es la donación promedio? 12.64. Recuerde que eso está en miles. Menos el valor de la tabla. Dijimos que es 1.721. Multiplicado por la desviación. ¿Cuánto nos dio la desviación? 2.011. Dividido sobre el número de donaciones. 22. Vamos a hacer operaciones. ¿Cuánto nos da eso? 1.721 por 2.011 dividido raíz de 22. Eso nos da, con 3 decimales, 0.738 redondeado. Entonces, nuestro límite inferior sería 12.64 menos 0.738. Profe, ahí no te faltó n-1. ¿Qué? Profe, ahí no te faltó n-1. No, es que n-1 es el valor de la T de alfa medios y menos y grados de libertad n-1, que eso fue el valor que buscamos en la tabla. Esto está representando este valor de la T. Ah, listo, profe. Muy bien. Entonces recuerde que esto sería $11.902.
esto está en miles de dólares, pues para que sepan. Esto sería dólares, pero eso está representando 11.902 dólares. Ahora veamos el límite superior. ¿Qué dijimos en el límite superior? La fórmula, para que repasemos. Era sumando. Es la misma más T de alfa medios n-1 que multiplica a la desviación sobre la raíz de n. O sea que en este caso es 12.64, le vamos a sumar lo que restamos acá, el punto 738. Entonces, haciendo operaciones, nos da que 12.64 más 0.738 sería 13.378. Recuerden que esto está en miles, o sea que esos son 13.378 dólares. Nos piden la interpretación. Entonces, interpretemos, que es lo importante. Siempre la interpretación empezamos con el mismo cantar. ¿Con qué confiabilidad estamos trabajando? En este caso estamos trabajando con una confiabilidad del 90%. ¿Qué estamos estimando? Ojo, con una confiabilidad del 90%. La donación, ¿qué? Palabra clave. Promedio. Porque estamos calculando el intervalo para la media. La donación promedio se encuentra entre 11.902 dólares, lo voy a colocar sin punto para no confundirnos, y 13.378 dólares. Esa es la interpretación. Muy bien. Ya tenemos la respuesta a la pregunta A. Veamos qué nos preguntan en la C. Ojo, la B la vamos a dejar para más adelante. Pregunta C. Nos dice, se puede afirmar, o sea, se puede comprobar, se puede probar, ese afirmar nos está invitando a hacer una prueba de hipótesis. Ustedes miren pues una pregunta que nos están diciendo cómo se hace con esas palabras. Se puede afirmar, ojo, con una confiabilidad del 95%, que la donación promedio recibida entonces vuelvo y repito, se puede afirmar con una confiabilidad del 95% que la donación promedio recibida es de 11.500 dólares. Nos están pidiendo plantear una prueba de hipótesis. Pregunta, ¿ese intervalo nos sirve sí o no? Pregunta, ¿ese intervalo nos sirve sí o no? Chicos, ¿ustedes qué dicen? ¿Nos sirve o no nos sirve? Profe, yo digo que no, ¿Por qué? porque es que en la primera le estábamos haciendo con una del 90% y en este caso son 95%.
Perfecto, esa es la respuesta. Esa es la respuesta correcta. Tenemos que encontrar el intervalo del 95% para hacer la prueba de hipótesis. Y el que estábamos trabajando era el 90%. O sea que vamos a repasar los pasos y qué tenemos que cambiar. Bien. Primer paso, ya tenemos la donación promedio. Sí, eso no cambia. Tenemos la desviación. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos va a cambiar para el punto C? Que ya la confiabilidad es del 95%. Luego, el alfa ya no es el 10, sino que es el 5. Y ya el alfa medio no es, perdón, sería 0.5 sobre 2, que nos da 0.025. O sea que el valor que tenemos que buscar en la tabla es el valor de 0.02521. Entonces volvamos a hacer esto antes de pasar a la tabla y al tablero. Están diciendo que es con una confiabilidad del 95%. Y el primer intervalo que hicimos fue el 90. O sea, ¿nos sirve ese intervalo para la prueba? No, porque nos cambiaron la confiabilidad. ¿Nos sirve el valor de la media que obtuvimos? Claro, eso no cambia. ¿Nos sirve la desviación estándar? También. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nuestra confiabilidad es del 95%. O sea que el alfa ya es del 5%. Y nuestro alfa medios es de 0.025. Ahora lo que tenemos que buscar es en la tabla de Excel el valor de T de 0.025, 21 grados de libertad. Entonces vámonos para la tabla de Excel. Para la binomial, perdón, que para la binomial, para la T-Student, es que el archivo se llama binomial, pues. Aquí está. ¿Yo para qué me paso? Acá en la normal. Y necesitamos este valor que está resaltado en amarillo. 2.080. Muy bien. Ahora sí, vamos para nuestro tablero. Para terminarlo de resolver. ¿Qué es lo que vamos a cambiar acá? Muy poquitas cosas. Vamos a cambiar el valor de la tabla. Entonces, obviamente, eso va a cambiar esto, esta respuesta. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a decir cuál es el valor nuevo. ¿Cuál es el valor nuevo en la tabla? El que encontramos. 2.080. Y vamos a hacer esas operaciones con 2.080. Entonces 2.080 por 2.011 dividido raíz de 22. Eso nos dice que aquí hay que restar, redondeando a 3 decimales, 0.892. Y eso nos da 12.64 menos 0.892, nos da 11.748 dólares.
¿Qué vamos a borrar acá este valor lo vamos a reemplazar por punto 892. Y obviamente también tenemos que borrar acá. Ay, borrar. Acá. Y vamos a calcular. Y vamos a borrar esto para la interpretación. Y vamos a... Ahorita borramos otro. Para que se den cuenta de una cosa importante. 12.64 le sumamos 0.892 y nos da que la respuesta sería $13.532. Bien, una cosa que les quiero mostrar. ¿Qué pasa si yo amplío la confiabilidad? Mire que mi intervalo, yo estaba del 90% y pasé al 95%. ¿Qué le pasó? Muy sencillo. Mi intervalo interior iba de 11.902 hasta 13.378. Este era el intervalo con el 90%. Y ahora, ¿qué encontramos con el intervalo del 95%? Con el intervalo del 95%. Vamos desde 11.748 y hasta 13.532. ¿Qué deducen ustedes de esto? ¿Qué pasa si aumento si aumento la confiabilidad? ¿Qué me pasa con el intervalo? El intervalo se me vuelve más amplio. Miren que este valor es menor que este y este valor es mayor que este. Entonces, a mayor confiabilidad, tengo un intervalo más amplio. Eso es lo que nos ayuda a deducir este ejercicio. Primera ayuda. Muy bien, ahora interpretemos. Decimos, con una confiabilidad del 95%, la donación promedio simplemente queda entre qué valores. Entonces, terminemos la interpretación. Con una confiabilidad del 95%, la donación promedio se encuentra entre $11.748 y $13.532. Listo. Muy bien. Pero no nos están pidiendo el intervalo. Nos están pidiendo, se puede afirmar que la donación promedio es de $11.500. Eso es lo que nos están preguntando. Vamos entonces a hacer la prueba de hipótesis. Bien, nos están hablando de $11.500. Ese es el valor que vamos a probar. O sea, nuestra hipótesis nula siempre va igual con el valor que vamos a probar. O sea que en este caso estaríamos diciendo que la donación promedio, ojo, no se le olvide esa palabrita clave, donación promedio de los comités es de $11.500. Versus, recuerde que nosotros en este capítulo, en este curso,
Vamos a hacerlo simplemente contra diferente. En estadística diferencial podemos hablar de mayor o menor, pero en este caso simplemente vamos a hacerla diferente. O sea que estamos diciendo que la donación promedio de los comités es diferente de $11.500. Muy bien. Esa es la hipótesis. Las hipótesis siempre van a estar dos. Y recuerden, la hipótesis nula siempre va a ser igual. La hipótesis alternativa va a ser diferente. Ahora, miremos las zonas de aceptación. Recuerden entonces que estamos probando que la donación promedio es $11.500. Hagamos la gráfica para encontrar. Bien, recuerde que las zonas de aceptación, estas son las zonas de aceptación, las construimos con la ayuda de los límites. ¿Cuál fue el límite superior? $13.532. Este es el límite superior. Bien, ¿cuánto nos dio el límite inferior? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda. Muy bien, ya les voy a decir. El límite inferior fue 11.748. Aquí dibujamos el otro límite inferior. Que es $11.748. Quitémosle el punto para no despistar. 748. Recuerden que entre estos dos valores aceptamos H sub 0. Y a este lado se acepta H sub 1. Y a este lado se acepta H sub 1. Simplemente lo que tenemos que verificar es dónde ubicamos $11.500. ¿Está a este lado? ¿O está a este lado? ¿O está a este lado? Simplemente aquí vemos claramente que $11.500 lo ubicamos acá. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Nuestra conclusión con S es que aceptamos H es 1. ¿Y qué es aceptar H es 1? Recuerde lo que planteamos en las hipótesis.
que la donación promedio es diferente de $11.500. ¿Sí? Esa es nuestra conclusión. Obviamente, en estadística inferencial vamos a decir si es mayor o es menor de $11.500, que es lo importante. Porque muchas veces no nos tenemos que contentar con saber que es diferente, sino que nos van a preguntar, diferente, pero ¿para qué lado? ¿Para mayor o menor? De eso sí nos vamos a encargar en estadística inferencial en terminar de hacer la conclusión. ¿Son mayores o menores de $11.500 la donación? Listo. Lo que sí, ya sabemos, no son $11.500. ¿Con qué confiabilidad? Con una confiabilidad del 95%. Muy bien.